bien, y es un gusto recibir al exdiputado por el Frente Amplio. Ahora en otra vereda estoy hablando de Darío Pérez, allí en Maldonado. Darío, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar hablando con usted y otros viejos conocidos que veo por ahí. Está bien. Darío, desde hace un tiempo estás, tras una propuesta del intendente Fernandino Enrique Antía, al frente del plan piloto de prevención de adicciones. Cuéntame desde cuándo y cuáles han sido tus primeras impresiones en este cargo. Bien, muy rápidamente. En realidad este plan piloto salió de una conversación entre el doctor Tarabosquia, que es el director de la RAP, que tuvo su origen en Rocha, y el intendente Antía. Como ustedes saben, el Estado ha estado ausente con todo el tema de las adicciones hasta adecuación presupuestal, en la que por primera vez aparece dinero cantante, sonante e importante para esta situación. Para que ustedes tengan la magnitud del tema, para la población que nosotros tenemos, de más de 3 millones de habitantes, en el Uruguay había solo, con suerte, 150 cupos para tratamiento, para internación, en el caso de las personas con consumo problemático, y además por un corto tiempo, que no es lo que la academia exactamente aconseja para este tipo de situaciones. Por lo tanto, digamos que acá en Maldonado un poco se adelantó toda esta situación ante esa ausencia del Estado y se hizo un mestizo entre ACE y la Intendencia de Maldonado. La Intendencia de Maldonado ha provisto los psicólogos y operadores terapéuticos y el lugar físico para poder operar, y digamos que yo entré porque sabían que me jubilaba como médico por ACE en una especie de en un convenio que fue firmado por las dos entidades. Y para que rápidamente ponerlos en tema, se nos dieron un par de misiones. Imagínense una autopista con varios carriles. Uno de ellos es el de la prevención, el otro es el del tratamiento. En el área del tratamiento, una de las misiones que tenemos es agrandar la cantidad de cupos que tiene hoy el Jawel, que es un centro para el tratamiento de adicciones que se encuentra en Maldonado, aumentarlo en 10 camas. La otra es crear un centro de desintoxicación aguda en el hospital de Aiguá para por lo menos 15 personas. Es una cosa muy capital de todo esto, porque más o menos las mutualistas tienen algún recurso para responder cuando la persona con consumo problemático, ya sea por exceso, por sobredosis o por síndrome de abstinencia, cae en la puerta de una emergencia. Pero en ACE la cosa se complica enormemente. Imagínense un médico en un pueblo ahí que está atendiendo un infarto, una insuficiencia respiratoria, y le cae a una persona que está sacada, lo voy a hablar en términos muy coloquiales, porque si no, como que no se entiende, que está sacada, que está fuera de sí, que puede hasta agredir gente, a la enfermera, al médico, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es una situación complicada, porque la historia natural de eso es: cae la persona con consumo problemática, con esa alteración, con esa excitación psicomotriz, lo atienden un rato, un par de horas, con suerte si llegas a tener cama, lo puedas tener algún día, pero la historia natural es que es la del frontón. Llega la persona ahí, rebota para la calle a consumir de nuevo. Entonces, ese momento es muy crítico como para poder pescar, entre comillas, a esa persona y llevarla a un tratamiento de desintoxicación, aunque sea por un rato la persona pueda pensar con claridad cuál es su futuro, su situación. Es necesario explicarle esto a la gente que a veces mira con desprecio a quien está en situación de calle o en la cárcel,
pero fue ese camino que lo llevó al consumo, que no se le debe de tratar, tienes que encontrar una solución para ello, pero muchas veces la sociedad los discrimina. Entonces, es muy importante en ese momento poderlos capturar en el buen sentido de la palabra para poder iniciar un tratamiento que sea más largo. Y entonces ya tenemos el proyecto desde el punto de vista arquitectónico, tenemos la reserva de personal que se precisan no menos de 15 funcionarios y después esperemos que muy pronto esté funcionando para poder tener esa otra puerta de entrada a las personas que tienen problema de consumo problemático. Y después tenemos un área de prevención en la que nosotros estamos dando conferencias, donde se nos llame, para ver los riesgos del tema del consumo. Con la Escuela de Balneario de Buenos Aires empezamos un trabajo del que estamos realmente enamorados, que tiene que ver con talleres en el entorno del tema de las adicciones, con sexto año de la escuela, o sea, son niños de 11 años. Nosotros creemos que ahí hay una de las grandes batallas con las que podemos combatir este fenómeno, están en la educación. También hemos establecido con la inspección de secundaria y sobre todo para trabajar en el Liceo de La Barra, que fue nuestro primer contacto, poder llegar a realizar talleres también ahí. Hemos hecho conferencias en el Hotel Conrad con funcionarios y estamos abriéndonos paso en todo lugar donde la sociedad nos permita, ya sea entidades deportivas, religiosas, de cualquier tipo, pero la cuestión es que aprovechamos este lugar como una trinchera de donde poder combatir en algo este fenómeno de las adicciones. Disculpe que no paré, pero No, está bien. hacer... Darío, a propósito, me interesa saber cuál es la situación en números, en cifras, en porcentajes que ilustren este flagelo, tanto en Maldonado, pero en particular en San Carlos, que tengo el dato que allí es un grave problema, más que en el resto del departamento. Bueno, te cuento. En realidad nosotros no tenemos números específicos de Maldonado. En ese sentido, la Universidad San Francisco de Asís se ha arrimado a nosotros y nos ha planteado una encuesta sobre consumo problemático que se va a hacer sobre un universo de alrededor de unas 2.600 personas. Ya se comenzó en este momento. Esto es a instancia del licenciado Marzano, el psicólogo Marzano, que es director de esa universidad, y que nos va a permitir, así que inmediatamente que tengamos esos datos, que probablemente termine esta encuesta por allá por diciembre, porque está hecha por estudiantes de psicología avanzado de esa universidad y no se está haciendo de un día para el otro. Entonces tenemos que tener la paciencia, pero va a ser un estudio realmente inédito por la profundidad, la cantidad de casos. Sí te puedo decir que en algún momento el Maldonado, a través de la Dirección de Adicciones que tenía la Intendencia y una funcionaria en especial que lamentablemente se jubiló, se había empezado a hacer una encuesta de consumo y nosotros tuvimos oportunidad de acceder a esos mapas de calor, que fue lo que nos inspiró también para presentarnos frente al subsecretario de Salud Pública y solicitarle que la posibilidad de que en la historia clínica, hoy universal en el Uruguay, pudiéramos hacer una encuesta de consumo permanente. Para que ustedes tengan la idea, en la historia clínica hay diferentes ventanas. Una de ellas, por ejemplo, que sería similar a esto, es la de violencia doméstica. Bueno, nosotros en realidad no queremos saber el nombre de la persona que está consumiendo, sino que queremos saber qué está consumiendo, si ha aparecido alguna droga nueva en el horizonte, el lugar donde se consume más o menos, diferentes tipos de cosas en forma anónima, pero sí que sea posible generar estadística. Y bueno, estamos esperando que esa posibilidad de que sea obligatoria esa encuesta de consumo, ya te digo, anónima, pero con la posibilidad de saber lo que está pasando en todo el territorio nacional de una forma bastante sencilla y barata para el Estado,
que nos permitiría tener realmente un panorama, tanto a nivel del departamento como a nivel nacional. Pero Darío, para cerrar, ¿en San Carlos te preocupa particularmente o no es un dato exacto este? San Carlos ha pasado de ser una ciudad divina, con un alto estándar cultural, político, con una historia riquísima, a tener serios problemas con el narcotráfico y con la extensión del fenómeno del microtráfico. Y bandas criminales que operan y que dos por tres Parece que transforman hechos delictivos en noticias. parece ser un lugar, un enclave particular, estratégico para algún tipo de distribución, una cosa por el estilo. Tan es así que desde el Codicen, en especial la instancia de la profesora Daisy Iglesias, se ha establecido un plan piloto en el Liceo de San Carlos que nosotros hemos tratado de facilitar alguna cosa en ese sentido, pero quisiéramos trabajar muchísimo más en la comunidad. Bien, Si quiero... tuviera que decirte algo para el final, Sí. la pelea está en la educación y en la cultura, porque tiene tanto poder el narcotráfico de compra y de posibilidades de hacer cosas indebidas, que la gran pelea está en el convencimiento de la sociedad de que se tiene que parar de otra manera frente a este fenómeno. Voy a abrir el juego a mis compañeros, pero antes quiero preguntarte si sos partidario de la internación compulsiva. En algún momento el expresidente Mujica decía que hay que agarrarlos del forro y aunque no quieran, internarlos a los que tienen problemas con la droga. ¿Tú ves con buenos ojos la internación compulsiva o crees que debe ser voluntaria? Te lo voy a decir por los años que tuve de médico de emergencia, ya sea en una ambulancia o en la puerta de emergencia. Y si me viene una persona que está totalmente sacada, que agarra trompada a las enfermeras, ¿y qué tengo que hacer? Primero, medida física, porque de alguna manera hay que sujetarlo. De hecho, para que tengas idea, alguna vez fui amenazado con una tijera en la mano, por una persona que estaba fuera de sí, y éramos 7 hombres fuertes a sujetarlo y no podíamos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Internarlo en forma obligatoria porque esa persona anda desacatada por la calle. Entonces lo ves bien. O la vida de los demás. Porque entonces puedes hacer mucho lirismo y bobería de mesa de café, porque mucha gente no está en la trinchera peleando. Entonces no tienen ni idea de lo que es enfrentarse al problema. Y todavía con 10 familiares gritando alrededor y tratando de generar algún tipo de contención, o que vino de armar bruto lío en su casa, en la calle. Es decir, por supuesto que soy partidario de la internación obligatoria, no tengo la menor duda, porque esa persona no está en sus cabales, no está en el ejercicio de su libertad mental para poder actuar. Está claro. ¿Nadia? Darío, más allá de los números, tú mencionabas, por ejemplo, recién la violencia doméstica. ¿Qué otros factores han hecho que, por ejemplo, se acentúe el problema en el departamento de Maldonado? ¿La falta de oportunidades? ¿Las características de balneario? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes al respecto? Yo creo que es un fenómeno multicausal. Y detrás de todo esto, mira, en una encuesta que hizo la Junta Nacional de Drogas, para que salga eso así de esa manera tan particular, dice, en resumen, la importancia que tiene de que la familia esté presente para que el gurí o la gurisa no entre en el camino de la adicción. Detrás de todo esto hay temas emocionales, sociales, hay padres que trabajan todo el día y los gurises andan al garete por la calle, hay otros que tienen familias disfuncionales. Esto no nace dentro de un repollo. El fenómeno de la pasta base al ingresar al Uruguay generó también una cantidad de circunstancias terribles. Entonces, no es un fenómeno que solo lo puedas encarar por el lado solo médicamente o solo a perro y a policía. Esto exige múltiples formas, pero sobre todo acompañar a los gurises y
lamentablemente muchos padres que no le dan bola a los grises, que crecen como lechuga porque tienen agua y sol. Entonces no hay referencia, no hay límite, no hay amor. Quizás sea la palabra más importante, y suele generar eso que esa gurizada termine encontrando una vía de escape por el lado de la sustancia. Alberto. Darío, buenas tardes, ¿cómo le va? Justamente el viernes, aquí en el programa, en torno a algunos temas que insistentemente a lo largo del tiempo he venido planteando, situaciones que yo llamo el Uruguay careta. Ahora está todo esto de los radares, qué sé yo, y decía, bueno, todo el mundo sabe que la libreta de puntos sería lo mejor para evitar accidentes. Sin embargo, no sé por qué no sale. Se discute y no sale. ¿Por qué no sale la ley de puntos? Y ponía el otro ejemplo, ¿por qué no sale la ley de financiamiento de los partidos políticos? Y recordaba, ¿quién iba a pensar que iba a haber un Marcet? ¿Quién iba a pensar que iban a Apareció Marcet, le tiro el Sí, claro. le tiro solo el titular. ¿Quién hubiera pensado en eso? Y ponía el ejemplo. ¿Quién hubiera pensado que prenden fuego a alguien vivo y lo asesinan? ¿Quién hubiera pensado que descuartizaban a alguien? Y era cosa increíble. ¿Quién hubiera pensado que en el Partido Nacional llegaba alguien del exterior con mucho dinero y sale segundo? Supera a Larrañaga. Un mes más y salía primero. Capaz que era el presidente. Quiero decir, es un tema importante. Usted mismo acaba de decir, el gran poder del narcotráfico, que hacen cosas indebidas. La última vez que se intentó una ley, bueno, su voto, por matices que tuvo, no salió. La propuso el Frente Amplio. Pero ahora hay otro gobierno de otra orientación. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no está en la agenda? ¿Por qué no está en la agenda y por qué, sobre todo, no se aplica ya? Ayer, no hoy, ayer, una ley de financiamiento de los partidos políticos, con la gravedad que todo esto significa. Usted mismo acaba de señalarlo recién. ¿Por qué cree usted que no sale? ¿Por qué pasa eso, Darío? Ya que me mojaste la oreja con el tema ese, te quiero contestar porque no lo voy a dejar pasar. Y obviamente, la pregunta me contesta. No es mi estilo, no es mi estilo. Sí. Cuando yo no voté esa ley de financiamiento, que estaba hecho con determinado objetivo, que era la desaparición de todos los grupos pequeños, porque para poder cumplir con todo lo de la ley, era mentirosa. Era tan mentirosa que aunque tuvieras un par de amigos que pusiera la cantidad de dinero necesario, tú te la evadías perfectamente. Entonces, digo, para contestarte eso... Esa no salió, pero ¿por qué no hoy ahora le planteé? ¿Qué es lo que me importa? ¿Por qué ahora que hay otro partido político? ¿Por qué no está ahora la ley? ¿Por qué no está en la agenda siquiera, Darío? No se discute esto, no se habla de esto. Dígame por qué. No se habla. No se habla. ¿Y por qué? ¿No es raro? Es el Uruguay careta. Porque todo el mundo sabe que es gravísimo esto. Que puede estar ya metido en la política el narcotráfico. Que tiene un poder en toda América. ¿Y por qué no se discute? Yo no digo si estaba bien aquella o esta otra, pero no está en la agenda siquiera. Cuando los de al lado se resfrían, nosotros tosemos. Así que... ¿Cómo? Que cuando los de al lado se resfrían, nosotros tosemos. Por eso. No es difícil que lleguen muchos de los fenómenos terribles que están ocurriendo en la casa de nuestro vecino. Qué tema, ¿no? Darío, quiero llevarte a lo político, a lo estrictamente político. En las pasadas elecciones para la Diputación te presentaste y obtuviste 7.000 votos. Te faltaron, creo que unos 200 aproximadamente para conseguir la banca. Y alguna vez lo hablamos en nota para Montevideo Portal y me decías, me voy para mi casa, bajo un árbol. Y el que te dijo, no, venga, que usted todavía es útil y te arrimó bajo su ala, es el hoy intendente Fernandino Enrique Antía. Esto, supongo, te devolvió las ganas de seguir haciendo política y hasta donde tengo entendido ya has anunciado tu apoyo en las próximas elecciones internas a Álvaro Delgado, ¿es así? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué Álvaro Delgado entendés que es la persona indicada? A ver, acá tengo varias preguntas, agarrarla por donde quiera, pero una persona que siempre militó y trabajó dentro del Frente Amplio. Ahora está en el lado de enfrente, en el gobierno, en el Partido Nacional, y anuncia su candidato a Delgado, pero tengo entendido que te seguís sintiendo una persona de izquierda. Explícamelo tú con tus palabras.
Porque de repente el Y televidente no termina de sido- entender esto. Y yo he sido un mestizo medio herético, ¿no? Porque arranqué a los 13 en el Partido Nacional, fui preso político, no por los volantes que hacía por el Partido Nacional, sino por una agrupación que se llamaba Grupo Resistencia Fascista. Pero después estuve en contra del pacto de Cunaval. La vida me demostró de que tenía toda la razón del mundo, porque después que se claudicó ahí, de impunidad, siguió de largo con su ley. Fue por la ley de impunidad que yo me retiré del Partido Nacional a los 30 años. Y después inicié mi camino en el Frente Amplio de la forma más orejana posible y siempre peleando contra el centralismo montevideano. Cuando las últimas elecciones yo sentí simbólicamente que no era respaldado en mi conducta política por el pueblo frente amplista, que era lo único que realmente me importaba, no por lo que pudieran decir los dirigentes. La verdad, no me importaba lo que pudieran decir los dirigentes, pero sí el pueblo. Y yo no me sentí respaldado ni avalado en mi conducta, entonces dije, bueno, si yo no puedo representar, más la suma de cosas que fui durante todos esos años cargando y cargando y cargando, que ustedes muchas veces no saben ni la mitad de las cosas que ocurren dentro de una bancada, bueno, me llevaron a la conclusión de que tenía que dejar. Pero para serte franco, ni yo mismo me conocía. Hice un duelo. Lloré durante un año solo en mi casa. Y no es porque Antía haya dicho, mira, Pérez, no te puedes hacer cargo de este fierro caliente, no es por eso. El volver sale de mi interior. ¿Y de dónde podía volver? Y bueno, a donde había estado alguna vez. Ahora, yo no vengo con la cabeza para abajo a olvidarme de todas las cosas que pensaba que había que hacer en nuestra sociedad, ni dejar de lado las razones por las que yo estoy en política, que no son por mi traste. Porque mi traste está bien, no tiene problema, tengo de qué vivir, me gané la jubilación, pero no es eso lo que a mí me importa. Lo que me importa es lo que me rodea, como me importó toda la vida, y los cambios que yo quiero que se den. Entonces, cuando te digo que no venimos ahora al Partido Nacional, junto con con un grupo de personas bastante heterogéneo, por otra parte, venimos con ideas y se las queremos trasladar a alguien. Y de todos los candidatos que había, encontramos que es Delgado a quien le podemos trasladar el tipo de cosas que a nosotros nos preocupan, que tienen que ver con el mundo del trabajo, con la pobreza, y con la educación, con otro tipo de cosas que tienen que ver con la sensibilidad social. Es la razón por la que estamos en política y pretendemos incidir de alguna manera, porque de eso se trata de política, de tratar de cambiar algo de lo que te molesta, aunque sea en el ojo. Darío, bueno, de todo lo... Sí. no, que lo hemos hablado y tengo datos que van en ese sentido. Antía no puede volver a ser intendente y tengo entendido, él te apalancaría para que seas candidato. ¿Te parece que esta es la oportunidad de llegar a ser intendente de Maldonado en las próximas elecciones departamentales? Algunas de las cosas que yo sentí en mi interior cuando decidí volver a la política. Miré el panorama. Digo, puchi, ¿quién va a gobernar el departamento de Maldonado? Francamente, ¿no? Miré el panorama. Porque algo que está pasando en Maldonado, un poco pasa en el país, es que hay una escasez de liderazgo, de personas con determinada formación. Porque para serte claro, muchas veces los outsiders, cuando van al mundo de la política y no se han raspado las rodillas ni han recibido un par de patadas en la canilla, cuando van a gobernar se crachan o no les va muy bien o no le pegan muy bien a la cosa. Como por ejemplo, te voy a dar el ejemplo del vecino país, la de Macri. Es un empresario exitoso que hace plata, pero cuando fue a gobernar no supo pegar donde tenía que pegar porque le falta algo que en el Uruguay no existe y que lo hace marchando. Antes,
aquí en mi zona, el oficio de repostero se hacía robándole al repostero que estaba... Sí. Y en política es así, te vas haciendo, arrancaste pintando muros en una calle y terminas algún día ya bastante viejo en el Uruguay como dirigente político. Pero eso es intransferible y eso lleva tiempo. Y bueno, en el departamento de Maldonado y un poco en el país pasa que hay, y lo saco de lo que converso con la gente, una escasez importante de liderazgo y de gente que haya hecho cierto tránsito en la política como para poder gobernar adecuadamente. Más en el departamento de Maldonado, que es no solamente un polo de desarrollo económico, sino que está teniendo cambios demográficos dramáticos, lo van a ver después, cuando salte el último censo, donde tenemos una población muy joven, una sociedad sin abuelos, que empieza a ser cosmopolita, que pierde el sentido de pertenencia de parte de muchos habitantes y que exige tener un buen equipo y bueno, y aquello que hay que tener para gobernar un monstruo del tamaño que tiene la Intendencia de Maldonado. Pero igual no me contestaste si te ves intendente de Maldonado. Y yo voy a correr la carrera, pero lo que pasa que tengo que ir a la interna. Yo tengo que conseguir los convencionales en la interna y yo llego a un territorio nuevo. Hay otras estructuras creadas hace mucho tiempo. Y tampoco fui a canibalizar o a conversar de gente que estuviera en otro grupo. O sea que estamos armando la selección con grises del campito, para decirte así, aunque muchos seamos veteranos de guerra. Está claro, y además todavía falta, ¿no? Sí. Bueno, Darío Pérez, gracias por esta charla en Buscadores. Bueno, muchas gracias a usted por la oportunidad.